Vamos a hablar especialmente de las dos primeras etapas del desarrollo del ser humano, porque es la que se refiere, o son las etapas que se refieren al niño. Como esta mañana decíamos, o desde ayer estamos diciendo, todo el conocimiento que vamos a compartir acerca del niño está basado en la visión de María Montessori. María Montessori, una mujer italiana que vivió de 1870 a 1952, que fue, podríamos decir, una mujer visionaria, siempre se estaba adelantando a su época. Fue la primera mujer médico en Italia, resistiéndose a ser pedagoga, que era la única carrera que era permitida para la mujer. Pero como los planes de Dios son tan bellos, entonces ella fue la primera mujer médico en Italia, y en sus prácticas con niños en psiquiatría resultó siendo, o sea, esas prácticas la ayudaron a convertirse en maestra. Entonces ella estudió la medicina, la filosofía, psicología, antropología, y nos dejó la psicopedagogía y el método Montessori, que está en todo el mundo vigente, ¿cierto? Que está todavía para ser aplicado y conocido por parte de nosotros. Y como también nos decía ahora Norita, pues la catequesis del Buen Pastor está basada en estos principios de María Montessori, como Sofía Cavaletti y Jana Gobi fueron las iniciadoras de la catequesis del Buen Pastor, tomando lo que María Montessori había ya desarrollado y haciéndolo mucho más amplio y aportándonos mucho más para nuestra iglesia y para nosotros. Ahora, lo importante, y que también el padre Diego lo decía hoy en la homilía, de conocer al niño, ¿cierto? Porque nosotros a veces pensamos que lo conocemos, pero como que tenemos un conocimiento muy vago y muy superficial del niño. Cuando nosotros nos adentramos a conocer al niño, es cuando vamos entendiendo por qué Jesús los pone como modelo para entrar en el reino de los cielos. Y eso es lo que en este rato y esta tarde pues vamos a tratar de tener ese conocimiento, porque nos ayudan mucho a ver que el amor tiene que estar guiado por el conocimiento, ¿cierto? Muchas veces, y puede ser que algunos de nosotros somos catequistas de niños y decimos: es que a mí me encantan los niños, es que a mí me gustan los niños, es que yo amo a los niños, y esas razones son bellas y bonitas, importantes, pero el amor no es suficiente. El amor debe estar guiado por el conocimiento. Y entonces hay un conocimiento que es como intuitivo, ¿cierto? Uno ve una mamá con un hijo y uno dice: bueno, esta mamá le está dando todo lo que este bebé necesita. Pero también hay un conocimiento de personas que han dedicado su vida a conocer al niño, a observarlo, para descubrir toda la grandeza que hay en él. Y es ese conocimiento el que nos transmitió María Montessori, y que a través de sus libros pues lo seguimos estudiando nosotros. Aunque nos vamos a detener propiamente en en las dos primeras etapas del desarrollo humano, quiero que miremos esta gráfica, porque es que esta mañana el padre dijo una cosa que yo no sabía y me encantó, y ustedes se van con sus inquietudes y yo también me voy con las mías. Y él decía que era una película de Juan 23, que él miraba a un niño y decía: viendo a este niño veo el rostro del adulto que será. Y viendo al adulto, él decía: veo al niño que fue. Y eso lo dice María Montessori, ¿cierto? María Montessori dice: el niño es el padre del hombre. Todos nosotros somos hijos del niño que fuimos ayer. El niño es el constructor del hombre. El niño es el maestro. Y cuando él nos dice, y hasta nos dice y nos habla del niño como una promesa, y nos habla del niño como Mesías, porque es
una promesa de esa imagen y semejanza de Dios que está todo por desarrollarse y que nos trae también como esa esperanza del mundo en el que vivimos. Entonces, en esta gráfica que la hizo María Montessori en 1951, o sea, un año antes de morir, cuando tenía 81 años, ¿cierto? Ya su pensamiento ya había tenido toda una historia desde 1907, pero un poco anterior también, de conocer a los niños, de observarlos, de dejarse educar por ellos. Y ella presentó esta gráfica donde quería mostrar que el desarrollo humano no era un desarrollo lineal que va en ascenso, sino que es un desarrollo cíclico. Un desarrollo cíclico que con esta línea negra que está aquí en la parte superior de la gráfica es la línea de la vida. La línea de la vida que empieza como una llama, ¿sí? Como una fuerza vital que ya sabemos que desde el momento mismo de la concepción, desde el momento que se inicia la vida, ya esa llama de la vida está encendida. Y como tiene unos momentos grandes de desarrollo que llegan a su máximo, luego parece que se van como estabilizando, vuelven a la línea de la vida para dar inicio a otra etapa, y esa etapa trae nuevas características que se van perfeccionando y se van desarrollando. Esta, si ustedes saben qué observan de esta gráfica, ¿qué les llama la atención? El 3 y el 15 tienen la raya. Sí. Hay dos triángulos que están divididos, ¿cierto? Que están como dividido el triángulo en dos. Bueno, esa es una observación. ¿Qué otra cosa observan? Como que son triángulos, ¿cierto? Hay un desarrollo, llega al máximo y luego pareciera que va consolidándose lo que se adquirió y vuelve a surgir otro. Ella habla de que la vida nuestra, en nuestra vida hay continuos nacimientos, ¿sí? Hay continuos nacimientos, que es como la metamorfosis que sufre la mariposa, ¿cierto? La mariposa pone un huevito y uno no se imagina que de ese huevo tiene que pasar varias etapas y nace un animal tan bello como es una mariposa. Entonces sufre transformaciones, así le pasa al ser humano. Y hay otra cosa que es importante en esta gráfica, ¿qué será? Hay conexiones entre una etapa y otra. Que vuelven a la línea. Siempre vienen a la línea de la vida. Las edades, o sea, va mostrando. Es una etapa que muestra las bases y el proyecto de la vida de la persona. Tú ves ahí como esas bases y el proyecto. Bueno, pero hay una cosa que sí muy, muy evidente a nuestros ojos. Me llama la atención que no la digan. Dos colores. Ay, qué bueno. Mire, ella emplea dos colores. En las etapas de la infancia y de la adolescencia utiliza el color rojo, porque son etapas donde ocurren grandes transformaciones, donde hay mucha construcción del ser. Mientras que la niñez y la madurez, o la juventud también, son azules, porque son etapas donde son más o menos estables, no hay un cambio tan fuerte. O sea, si uno piensa que estos son, cada triángulo, como nos decían aquí, son 6 años, ¿cierto? Si uno piensa en la infancia y uno piensa en un niño de 1 año, hay una gran diferencia entre un niño de 1 año y un niño de 3, ¿cierto? El del año, 9 meses, a veces ni habla, apenas está empezando a pararse y de pronto empieza a caminar. El de 3 habla ya perfectamente su lengua y camina, corre y mantiene el equilibrio. Entonces es porque en esa etapa hay mucha construcción. Lo mismo si vemos un muchacho de 12, 13 años y la diferencia con uno de 16 y 17 es muy grande. O sea que hay una construcción creativa en estas 2 etapas de la infancia
y de la adolescencia. Por eso hay que cuidarlas tanto. Y además también, como que dentro de cada una la podíamos dividir en dos. Lo importante también de este esquema es ver que cada etapa toma lo del anterior y sobre esa continúa su desarrollo. O sea, no hay rupturas. A veces uno dice, ojalá que hubiera una ruptura, ¿cierto? Este niño le tocó una infancia tan difícil que ojalá yo pudiera empezar de cero con la niñez, pero resulta que no. El niño todo lo va tomando y lo va construyendo. Todo lo que nosotros somos hoy fue determinado por lo que vivimos y especialmente en esta primera etapa. Es como cuando se construye un edificio, ¿cierto? Cuando se construye un edificio se necesita que haya unos cimientos y entre más alto queremos que sea el edificio, pues los cimientos tienen que ser más profundos y tiene que haber unas bases muy firmes. En la construcción del ser humano pasa lo mismo. La atención mayor que debe dirigirse de nosotros adultos hacia los niños debía ser a esta primera etapa, porque cuando ya nosotros tomamos a los niños de 8 o 9 años ya tienen toda una historia vivida y entonces nosotros sabemos que, yo les he dicho que es que es difícil enderezar lo torcido, es muy difícil, no es que no se logre, se puede, pero entre más temprano empecemos, mucho más ayudas podemos dar al desarrollo. Si empezamos muy tarde, todo lo que el niño ha vivido anteriormente, pues nos va a tocar a nosotros luchar para poderlo ayudar a que vuelva a la naturaleza, a lo normal, a lo que Dios puso en él. Entonces, por eso, ahorita que hablábamos de la formación religiosa, de los sacramentos a estas edades, por eso es que nosotros decimos, mire, las ciencias humanas, si ustedes se dan cuenta, hoy es el niño, queremos que aprenda otro idioma, que vaya a clases de inglés desde chiquito, que aprenda un instrumento, el piano, el violín, desde chiquito, que nadar desde chiquito. Y nosotros en la fe estamos esperando a que tenga 7, 8 años para invitarlo a la catequesis. Y todo esto anterior, ¿quién lo atendió? Si desafortunadamente estos padres de los que ustedes hablan y de los que tantas veces nos quejamos, pues ellos también son hijos de los niños que fueron ayer y resulta que ellos tampoco fueron catequizados o evangelizados o el mundo les ha metido tantas cosas que han puesto esa tarea en un segundo plano. Y entonces nos necesitan de nosotros, pero ellos ya están más allá de los 18 o de los 24 y se hace un poquito difícil el trabajo. Pero cuando los papás de los niños de estas edades son sensibles a que nosotros les demos orientaciones de cómo educarlos, ya cuando son más grandecitos, como que ya creen que el niño solito se defiende y que necesita menos de ellos. Entonces, si nosotros empezamos un trabajo en edad temprana, vamos a dar unas bases en todo el ser de la persona. Y por eso hablamos de educación y de atención integral, porque no podemos trabajarles solamente a la motricidad y a que sean excelentes gimnastas o jueguen perfecto el fútbol o la música o los idiomas o la lectoescritura, sino que sean seres integrales donde la parte religiosa y espiritual hace parte de ese ser. Entonces, dentro de cada etapa, y por eso en la adolescencia también es muy importante nuestro trabajo, porque son etapas de mucha construcción, pero por lo pronto solamente miramos ese esquema, que pues ustedes lo conozcan, y vamos a detenernos en esta etapa de la infancia, porque María Montessori nos decía desde hace muchos años que el niño pequeño era el más desconocido, y yo creo que si ella hoy estuviera, seguiría diciendo lo mismo. El niño pequeño sigue siendo un desconocido, y por eso nosotros tenemos que conocerlo para ver qué es lo que él necesita de nosotros.
y también porque eso nos ayuda también a nosotros a conocernos a nosotros mismos. A veces también el padre ayer decía me parece que él decía como que a veces éramos duros con nosotros y que yo tan bobo y que cómo fui de torpe, sí decía eso en la homilía, ¿cierto? Y a veces uno no descubre descubre muchas dificultades en uno, muchos defectos, también descubre cualidades y saber que es que eso desde nuestra infancia tiene sus causas y ya no podemos devolver los años, pero sí podemos hacerlo consciente, y cuando uno hace consciente una debilidad puede trabajar en ella para superarla. Pues si uno no se da cuenta de su debilidad, pues nunca ni va a hacer un esfuerzo para trabajarlo, ¿cierto? Entonces, conocer esta primera etapa nos va a ayudar a conocer al niño y a entender y a conocernos un poco más a nosotros mismos para ese servicio al que Dios nos ha llamado. Sí, hermana. Ahí aparece la infancia de 0 a 3 años. La verdad es que el ser humano es una unidad bien compleja y no debiera ser de 0 a 3 años, porque en esa etapa de la gestación hay una cantidad de situaciones que marcan profundamente el proceso de desarrollo de la personalidad, y todas las situaciones que están en el inconsciente y que actúan a uno y lo impulsan a hacer una cantidad de cosas que uno mismo sabe por qué lo hace. Primero, dígame por ejemplo una pareja que concibe un niño o una niña por simple pasión o con rabia, por violencia. Entonces desde allá viene una cantidad de huellas negativas que están influyendo en ese proceso de desarrollo. Por eso este trabajo de catequista sigue siendo muy complejo, porque vamos a encontrar una cantidad de situaciones de comportamiento de los niños que no vienen solamente de esta etapa, sino que vienen desde allá. Yo por lo menos hice un estudio de caso de una niña de séptimo, que ella cuando le daba rabia por cualquier situación, ella se batía la cabeza contra la pared y le quería pegar a todo el mundo. A mí me llamó mucho la atención por qué el comportamiento de la niña. Yo hice el estudio de caso. Tuve que trabajar con la mamá porque ella no tenía el papá. Y al final descubrí que la mamá había quedado embarazada de 14 años y el papá la iba a matar porque ella había quedado embarazada. La mamá la encerró todo el tiempo del embarazo en un cuarto atrás. Ella no podía salir mientras estuviera el papá. Cuando ella se desesperaba, ella se batía la cabeza contra la pared. Esa misma actitud tenía la hija. Entonces fíjense y verán que tantos niños que nosotros tenemos tienen una cantidad de actitudes tan raras que uno no sabe. Uno le pregunta a la mamá de pronto por qué, ay, que yo no sé, y es que eso viene de mucho más allá. Por eso a mí me parece bien interesante también como una etapa antes de la infancia, porque esas son las que más marcan a uno y no sabe por qué lo sabe. Yo creo que tienes razón, hermana. O sea, usted le agregaría un poquito a esta línea de la vida 9 meses. Y está bien. Hoy en día se ha visto todo ese efecto del ser deseado o no deseado por parte de los padres en lo que es un niño y en lo que llega a ser un adulto. Como María Montessori hablaba del embrión físico, o sea, ese embrión que se gesta en el útero, en el vientre materno, y hablaba del embrión psíquico o espiritual. Y ella lo decía que ese embrión psíquico o espiritual era durante el primer año de vida. Era como otro embarazo, un embarazo exterior que determinaba en gran manera al ser humano. O sea que estamos de acuerdo, porque esos momentos, y especialmente, ¿ustedes tienen recuerdos de ustedes antes de los 3 años de su infancia? Es difícil tener un recuerdo de la infancia de uno
cuando tenía 2 años, cuando tenía 1 año. Uno más o menos, o el común de las personas, tenemos recuerdos como a partir de los 3 años, cuando ya hay un trabajo de una mente más consciente. Entonces vamos a ver cómo es la mente del niño pequeño y así vamos entrando un poquito más en esta etapa, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, entonces, sí. Yo tengo una inquietud y quiero preguntar, ella que tiene conocimiento, ¿qué puede uno hacer con un niño cuando explota así por causa de la mamá? ¿Qué puede uno hacer con él? Sí, por ejemplo, en el embarazo de la mamá ella se confiaba en que la niña nació así. Ya uno que sabe la reacción del niño, ¿qué se puede hacer? Yo creo que el conocer la situación nos ayuda a entender más al niño y a no rotular, no juzgarlo, no ser duros con él, porque ya entendemos que hay una razón que está causando ese comportamiento. Y hoy vamos a ver una serie de ejercicios que lo que ayudan es precisamente a que cuando no ha habido un desarrollo normal, que ha podido seguir las leyes naturales de la vida, toca como preparar unas condiciones en el ambiente para que esos niños empiecen a sentirse más en armonía con el medio. Pero son cosas que toman también su tiempo. A nosotros nos sirve conocer esa realidad para comprender más al niño, para darle más amor, para decir, bueno, actúa así por esto y por lo otro, y cómo anunciarle precisamente al que desde el vientre materno lo ama incondicionalmente. Puede que su papá no lo haya amado, puede que su mamá no lo haya amado. Nosotros trabajamos con unos niños que están en situación de abandono, entonces están en una casita al cuidado de una persona, 16 niños, y estos niños, eso era, en el atrio era dificilísimo al comienzo, porque ustedes ven que estaban todos los materiales a disposición de los niños, entonces ellos llegaban a coger todo, gritaban, se subían en las mesas, pero uno decía, bueno, es que este niño, ¿qué ha vivido? Entonces, de parte de mi catequista, requiere que yo sea mucho más paciente de lo que soy con los otros niños, que yo le dé todo el amor que le pueda dar porque le ha faltado tanto amor, que le anuncie a Jesús para que él sepa que el buen pastor da la vida por él, pórtese bien o pórtese mal, grite o pares en la mesa, hay alguien que lo quiere incondicionalmente. Y claro, fue un proceso largo para que ellos se aquietaran, se normalizaran, dice María Montessori, pero se logró. Entonces lo que hace uno es observar mucho al niño y saber que su comportamiento obedece a una causa y que eso requiere de mí algo más de lo que han requerido otros niños. Me hago esa pregunta porque yo en mi catequesis tengo un niño. Prácticamente hicimos la mamá desde que estaba embarazada de ese niño, y el niño tiene unas características tan positivas a como era la mamá. Y yo hay veces que me desespero con él, claro, yo no trato muy bien todo, porque no se quiere, pero a veces digo que era mala crianza. Vamos a ver vamos a conocer cuáles son las características de los niños para ver realmente en qué necesidad o exigencia vital, como nos hablaban ahorita, el medio no le ha favorecido, y eso hace que adquiera comportamientos y características que no son las que el niño por su naturaleza debía tener, ¿sí? Avanzamos un poco más a ver si esto te da luces para esas situaciones. Muy importante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice María Montessori de este niño menor de 6 años? Primero, que tiene una mente muy distinta de la nuestra, a la que ella llamó la mente absorbente. Como el nombre lo dice, absorbente quiere decir que absorbe, ¿cierto? Absorbe todo del ambiente y absorbe por el solo hecho de vivir. El niño no es que haga un esfuerzo y diga voy a absorber mi ambiente, es que él por vivir está absorbiendo. Entonces, si nosotros pensamos en una esponja que ponemos en un recipiente con agua, pues esa esponja absorbe lo que tiene el alrededor.
si es un agua limpia, sin bacterias, pura, cristalina, pues eso es lo que absorbe la esponja. Lo mismo pasa con la mente del niño, él absorbe todo lo del ambiente, pero tiene un agravante, y es que una esponja sintética, uno puede tomarla del recipiente y la puede exprimir y sacarle lo que absorbió, pero al niño no le podemos sacar lo que absorbió. María Montessori dice, el niño encarna el ambiente, lo hace suyo, se lo apropia, y como todos sus sentidos, desde antes de nacer y cuando nace, están despiertos, el niño ve, el niño escucha, el niño siente, toca, pues todo lo que sus sentidos le están percibiendo de su ambiente, él lo está encarnando, se lo está apropiando. El niño bebé, uno no lo ve que esté haciendo ese trabajo, pero lo está haciendo, porque lo hace, como dice acá, de una manera inconsciente. Él no se da cuenta, él no selecciona lo que absorbe. María Montessori decía que es una mente omnívora, o sea que absorbe absolutamente todo. Y ese estado mental trabaja, es decir, su mente absorbente trabaja con unos períodos sensitivos que son propios también de los estados infantiles, que son como momentos del desarrollo en que el niño tiene una sensibilidad interior para adquirir ciertos aprendizajes. Entonces, son dos grandes como herramientas o dos grandes capacidades que tiene el niño pequeñito, su mente absorbente y los periodos sensitivos. Entonces, imagínense que el niño desde bebé esté absorbiendo el ambiente de relación con Dios. Pues eso es muy importante, porque entonces ya después él eso lo va a recibir con alegría, porque hace parte de su ser. Así es un niño que solamente ha absorbido música de la que ayer alguno decía que no le gustó en Santa Rosa, que era el ¿qué? Carlos decía que era el rap. Decía, es que esa música no me gusta. Eso es lo que están absorbiendo los niños de hoy en día, esa música y ese ruido y eso. Y donde hay una música tranquila, o donde hay unos cantos que la mamá le cante, o que la abuelita le cante, porque eso es lo que él absorbe. Bueno, entonces, ¿cómo es que trabaja la mente absorbente? Como encarna todo, ¿qué es lo que hace? Lo primero que el niño hace es captar, percibir y absorber las imágenes de las cosas, de las personas. Lo hace por el solo hecho de vivir. Y una vez que lo capta, empieza a manipularlo, empieza a trabajar con sus manos, y pareciera que todo lo que ha absorbido lo va realizando como un juego, pero no es un juego. María Montessori por eso dice, el niño que juega es un obrero que trabaja y realiza el trabajo más importante de todos los seres de la naturaleza, porque el trabajo del niño es construir al hombre. Por eso no hay ninguna acción de un niño que uno pueda decir que no es importante. Toda la acción, las acciones de los niños son importantes, porque son construir su ser. Después, esas experiencias que llegan a ser parte de su ser, hacen parte de su inteligencia, de su parte afectiva, del desarrollo intelectual, el desarrollo emocional, para luego, como el construirse a sí mismo a base de lo que absorbió, y poco a poco se va haciendo consciente de muchas de esas experiencias. Entonces, si la mente del niño trabaja así, ¿qué es lo que tiene que hacer el adulto? ¿Qué creen ustedes que tendrá que hacer el adulto? Si él de parte nuestra no le influye nada, lo que le digamos, como dicen, le resbala porque todavía no tiene esa capacidad de razonar. Ayudarle a construir, pero más que cualquier cosa es ofrecerle un ambiente adecuado para que lo que absorbe
construya un ser integrado y feliz. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? El ambiente del niño. Tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que cuidar lo que oímos, tenemos que cuidar lo que vemos. ¿Sí? A veces los adultos dicen, están viendo por allá una película bien de gritos y de terror y esto. No, los niños están allá jugando, ellos no están mirando, pero resulta que están escuchando. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que, así como a la esponja le pusiéramos el agua más pura y cristalina, pues al niño le pusiéramos el ambiente más bonito para que su mente absorba cosas positivas, constructivas. Cuando los niños oyen tantos lenguajes de groserías y empiezan a decirlas, a veces el adulto primero le hace la gracia. Ay, mire, tan divino, dijo tal cosa, ¿no? Y le hacemos la gracia. Y luego ya empezamos a regañarlo porque dijo eso. Y resulta que primero lo dice porque lo escuchó de alguien. Y segundo, en un momento le aplaudimos, le hicimos la gracia y luego pasamos a castigarlo por eso. Entonces imagínense la confusión para un niño, tantas reacciones ante una sola palabra que él dice. Esta mente absorbente nosotros la podemos entender mucho cuando pensamos en el lenguaje. Aquí hay muchas que son mamás, no sé si también hay papás. ¿Tú eres papá? Bueno, cuando ustedes como mamás o como papás, ustedes cogieron a su bebé y le dijeron, te voy a enseñar a hablar. Ninguno le dice al bebé, te voy a enseñar a hablar. Habla y el bebé, por su mente absorbente, va recogiendo todo ese lenguaje y luego eso que absorbió y que ya tiene dentro de sí, lo saca y lo expresa. Entonces María Montessori decía que era como una cámara fotográfica, pero no de estas digitales, sino de las anteriores, ¿cierto? Que era el niño con su mente absorbente toma una impresión, la guarda, queda grabada en su mente. Y luego, si hay algún estímulo, eso que tiene en su inconsciente, él lo saca a la luz. ¿A ustedes no les pasa que a veces oyen una música y sienten por allá algo y, ay, pero esta música qué me genera? Pues quién sabe, puede ser que al año se oía esa música en alguna actividad que hubo y a ustedes les causó alegría y ese sentimiento vuelve a surgir porque alguien puso esa música y uno no, conscientemente no lo recuerda, pero sí en su inconsciente hace surgir el sentimiento. Entonces, por eso esta mente que trabaja especialmente los 6 primeros años y más fuertemente los 3, tenemos que cuidar tanto. Y ojalá que la mente absorbente de nuestros niños absorba la palabra de Dios, absorba la liturgia, porque eso el niño después lo va a sacar a su conciencia. Bueno, y luego María Montessori, además de la mente absorbente, habla de unos periodos sensitivos. Ella dice, que hay unas sensibilidades que el niño tiene por un periodo de tiempo y luego desaparecen. Por eso es que es tan importante conocer los periodos sensibles o sensitivos, porque existen durante un tiempo y luego desaparecen. Y ella los descubrió porque veía, ella había estudiado, al estudiar medicina había estudiado mucho biología y entonces eso un señor los había descubierto en las mariposas. Las mariposas ponen el huevo en una ramita escondida de la planta y cuando nace la oruga tiene una sensibilidad hacia la luz. Esa sensibilidad hace que la oruga viaje desde el rinconcito de la planta hasta el extremo para poder comer las hojitas tiernas de las plantas. O sea que satisface una necesidad por esa sensibilidad que tiene. Cuando ya deja de ser oruga, esa sensibilidad se pierde y ella ya puede comer unas hojitas más duras. Entonces lo mismo pasa con los niños, tienen una sensibilidad especial que cuando el ambiente la favorece,
el niño es alegre, es tranquilo, es sereno, da muestras de bienestar. A veces uno se encuentra con unos niños que uno dice, ay, estos niños como tan lleno de paz, ¿no? Miren, se nota que es un niño tranquilo, qué belleza de niño, ¿sí? Porque uno lo ve feliz en su desarrollo, hay gozo en su desarrollo. Mientras que hay otros niños que hacen las pataletas, los berrinches, los gritos, porque sus necesidades no están siendo atendidas. Entonces se rebelan ante eso. Entonces cuando uno ve que un niño hace tanto esas conductas, no tiene que irse contra el niño, sino ver en el ambiente cuál de estas sensibilidades no está siendo tenida en cuenta y modificar en algo ese ambiente para que el niño se empiece a sentir mejor y se empiece a sentir a gusto. Bueno, entonces esos periodos sensibles, bueno, son como unas ventanitas. Mire, aquí los pusimos como unas ventanas, porque hoy en psicología los llaman también ventanas de oportunidad. Ventanas de oportunidad, o sea que durante un tiempo se abren a recibir y luego se cierran. Y también una montessoriana de mucho renombre, que también es catequista del Buen Pastor, Silvana Montanaro, habla de pasiones psíquicas. Aquí que hemos hablado de vivir la fe con pasión, ella habla de pasiones psíquicas, o sea, necesidades muy fuertes que tiene el niño y que son básicamente estas 8. El periodo sensible del orden, del movimiento, del lenguaje, del refinamiento de los sentidos, de la socialización, el periodo sensible religioso, el periodo sensible de asimilación de imágenes y de atracción hacia lo pequeño. Vamos a decir una cosa cortica de cada periodo, porque cada uno casi que podríamos pensar en que es un curso. El periodo sensible del orden, ¿sí? ¿En qué consiste? Este periodo sensible, nos dice María Montessori, que es el más desconocido de todos. En la creencia popular del niño, nosotros asociamos al niño con desorden, ¿cierto? Uno dice, no, un cuarto de un niño, qué desorden. No, estos niños, y resulta que ella nos habla de una sensibilidad interior que el niño pequeño, menor de 6 años y especialmente entre los 8 meses y los 2 años es mucho más fuerte por el orden. Entonces el niño necesita un ambiente ordenado, necesita que las cosas estén siempre en su lugar, necesita que haya orden en las rutinas de las acciones. Y un pequeño, un bebé, necesita que nosotros ojalá seamos repetitivos en esas rutinas, porque eso especialmente le da seguridad. Miren que nosotros, a nosotros de adultos, y ayer con alguna hermana estaba un poco desubicada de dónde era su cuarto. Entonces yo entro por aquí no es el cuarto, entonces es por el otro bloque. Y uno empieza a mirar cuál es la puerta, hacia la derecha, hacia la izquierda, y cuando ya se ubica, se siente seguro. Pues lo mismo le pasa a un bebé. Un bebé que tenga siempre las cosas en su lugar es un bebé que adquiere seguridad en él mismo, porque tiene puntos de referencia para orientarse. A veces el adulto que no conoce esto, entonces es feliz cambiándole el cuarto al bebé. Entonces el cuadro estaba aquí, se lo voy a poner acá, la cama en vez de así se la voy a poner aquí, y resulta que de pronto ese niño llega por la noche y no se puede dormir, empieza a llorar, no hay quien lo calme, le dan tetero, le cambia, no se calma. Y es porque el niño tenía unos puntos de referencia y se los quitaron. Entonces él se siente angustiado de que, ¿dónde estoy? Si hay un niño grandecito que hace poquito una catequista nos contaba y nos decía que una niña de 3 años, la mamá hizo esto, le cambió el cuarto y entonces le puso la cama en otra dirección.
Y esta chiquita llegó a su cuarto y no se podía dormir, entonces como que caminaba, no se puso a llorar, sino ella cogió su almohada y la puso donde siempre estaba la almohada y ella misma dijo, ahora sí, ya, y se quedó profunda. Entonces ella solucionó su problema y pues era una niña de 3 años, ya más grandecita. Pero un bebé, él empieza a llorar, el adulto que no conoce esta sensibilidad empieza a hacer muchas cosas para calmar el llanto y resulta que es la seguridad que le da el orden. Lo mismo que las acciones, el niño si tiene una rutina que la mamá lo alza, que el papá lo baña, que le dan el desayuno y respetar esa secuencia de acciones le da seguridad. Eso es los primeros años, los primeros meses de vida. Lo que pasa es que los niños a veces en sus ambientes tienen tantas cosas. O sea, como que hay dos extremos, el que no tiene ni un estímulo en su cuarto que uno dice, bueno, o en el pedacito de espacio que pueda tener en su casa, el que no tiene nada que lo estimule, otros que tienen demasiado. Entonces las mamás dicen, no, pero yo les compro juguetes y no juega con ninguno, él se entretiene allá con la cajita y con lo que hace sonar. Entonces es tan importante dosificar las cosas, que no sea ni tan poquito ni mucho, y que lo que haya esté siempre ordenado. Ese orden físico, nos dice María Montessori, le da orden mental, entonces es un niño que tiene una mente ordenada, y le da orden moral, para después poder distinguir lo que es el bien y el mal, y poder hacer elecciones entre varias cosas. Entonces ese es el periodo sensible del orden. Bueno, el otro periodo sensible es el periodo sensible del movimiento, ¿cierto? Entonces, el niño desde antes de nacer se mueve, ¿sí? Las mamás saben muy bien cómo en el vientre materno el niño da pataditas, se mueve, si escucha una voz hay una respuesta en movimiento, y cómo desde que el niño nace tenemos que darle esa posibilidad de moverse, porque en el movimiento, a través del movimiento, el niño va desarrollando su inteligencia. María Montessori dice, la mano es el instrumento de la inteligencia. Y nosotros muchas veces, antiguamente, seguramente a muchas nos tocó, las mamás con mucho amor, pero poco conocimiento, nos ponían los mitones para no rasguñarnos la cara o porque hacía mucho frío. O nos metían en un corral donde el movimiento se limitaba, o nos ponen todavía una cuna con barrotes para dormir y para que no nos caigamos. Y resulta que ustedes se imaginan que es dormir en una cama con barrotes, una cárcel. Eso es un parecido a una cárcel, ¿cierto? ¿Cómo ve el niño lo que lo rodea? Pues lo ve fragmentado, no ve una cosa completa, sino todo fragmentado. Desde 1930 y algo, que escribió María Montessori un libro que se llama El niño, el secreto de la infancia, ella sugiere que los bebés, para que puedan desarrollar esta necesidad de movimiento, tengan una camita que sea un colchón a nivel del piso, donde él se pueda mover. Ahí no hay peligro de que se caiga, porque si está al nivel del piso pues no se va a golpear, y tiene toda la libertad de moverse. Uno dice, es que el recién nacido no se mueve. El recién nacido se mueve. Lo que pasa es que si lo ponemos entre el Moisés o lo envolvemos en 6 cobijas, pues eso sí es imposible que se pueda mover. Pero si lo ponemos en un espacio grande, el niño hace un movimiento como de reptil, ¿sí? Se va arrastrando, y ese movimiento va desarrollando su cerebro y va desarrollando su intelecto. En el niño, al moverse, él va conociendo y relacionándose con el mundo. El hecho de poder moverse le está permitiendo una relación. Y en el niño se dan 2 desarrollos, ¿cierto? La primera conquista del niño, ¿cuál será? En movimiento, ¿cuál será? Cuando gatea, ¿cierto? Porque ya no tengo que depender de alguien que me lleve
sino yo ya puedo desplazarme a un lugar. Entonces ya siente como la alegría de poder hacer las cosas por él mismo. Y después de gatear, caminar. María Montessori dice, esa conquista que es tan grande, porque es lo que diferencia al ser humano de otras especies, la posición erguida, caminar en dos extremidades, que le permite tener libre las otras dos extremidades, resulta que en vez de ser una conquista y una alegría para todos, es el primer conflicto del adulto con el niño, porque como tiene sus manitas libres, entonces empezamos a no toque, no coja, la porcelana se le va a romper y no dejamos que el niño pueda desarrollar esas conductas que son del ser humano, es lo que realmente lo está ayudando a formarse como ser humano, porque nos dice Silvana, el niño nace con un cuerpo humano y desarrolla una mente humana, o sea, el cuerpito ya lo tiene, pero tiene que desarrollar la mente humana, hacerse ser humano. Y la gran conquista, que es el caminar, empieza a verse con una cantidad de obstáculos por parte del adulto. Entonces, si nosotros sabemos que existe esa sensibilidad al movimiento, pues tenemos que proporcionarle al niño espacios de movimiento. Y viene una dificultad muy grande, que es algo que nos hablaban ahorita hace un ratico, que es que el adulto pueda respetar el ritmo del niño. El ritmo del niño es 5 veces más lento que el nuestro, entonces se hace muy difícil respetarlo. Y solamente para terminar, porque sonó la campana, María Montessori dice que nosotros los seres humanos debíamos aprender de los elefantes. ¿Sabe qué pasa con los elefantes? Cuando la manada de elefantes, en su manada nace una cría, un elefantito, toda la manada asume el paso del elefantito en el caminar. En los niños nos pasa lo contrario. El pobre niño tiene que asumir el paso del adulto.